Muy bien, 7:33 de la mañana y vamos con lo anunciado. Desde ya hace varias semanas, ustedes recordarán, incluso el año pasado, hemos tenido comunicación constante con el doctor Godofredo Talavera, el expresidente de la Federación Médica del Perú. Nos anunciaba y nos comentaba sobre todas las exigencias que le hacían al gobierno que no habían cumplido con los trabajadores del sector salud, por lo cual se había advertido el inicio de una huelga nacional indefinida desde el 13 de enero, la cual se viene acatando. Vamos a saber cuál es la información que nos tiene que compartir ahora el doctor Godofredo Talavera, a quien le damos la bienvenida. Doctor Talavera, buenos días, bienvenido a Primera Visión nuevamente. Buenos días, Jimmy. Sí, estamos en el día 9 de nuestra huelga nacional indefinida de los profesionales de la salud. Hasta ahora no tenemos una respuesta concreta respecto a nuestras principales demandas. Doctor Talavera, sabemos que la ministra de Salud... Lo que le quería consultar la ministra de Salud... Lo que le quería consultar, por favor, disculpe, antes de que nos explique acerca de si han tenido algún tipo de contacto con la ministra de Salud, Pilar Massetti, o el presidente Francisco Sagasti. Lo que quisiéramos recordarle a los televidentes es cuáles son las principales exigencias que ustedes, del sector salud, específicamente del MINSA, ¿verdad, doctor Talavera?, están exigiendo al gobierno. En primer lugar, el incremento de presupuesto para poder tener las condiciones necesarias para atender en esta pandemia. Que se compren las cánulas nasales de alto flujo que vienen a reemplazar a los ventiladores, ¿no? Ya que no tenemos ni ventiladores ni personal para manejar estos. Que se compre las pruebas de antígeno o moleculares para hacer un diagnóstico temprano y poder aislar a los contactos y evitar que el virus se siga diseminando. Que se dé lo necesario de presupuesto para contratar más personal, para hacer los equipos de respuesta rápida, para seguir a los contactos. Además de esto, que se cumpla con la escala salarial, que como sabemos el 2020 no nos han dado absolutamente nada. Ya para esto la ministra de Salud ha presentado un proyecto de ley para la tercera parte, debería ser tercera y cuarta, sin embargo pues creemos que es un término medio. Además que se pague puntualmente pues las horas complementarias, se deben en lugares desde julio para adelante. Los bonos COVID nos deben 2 y 3 meses en la mayoría de casos. Hay lugares donde se debe a los terceros 4 a 6 meses. Se está despidiendo a los trabajadores, habiendo tanta necesidad en este momento, ya que estamos en plena segunda ola. Doctor, justamente a ese punto también quería llegar, el despido de algunos trabajadores del sector salud. Por todas estas exigencias que ustedes han venido haciendo desde hace buen tiempo, doctor Talavera, ¿se ha tomado represalias contra los trabajadores del sector salud que están en huelga y realizando estas exigencias? ¿Ha habido alguna represalia? A nosotros se ha despedido, más bien nosotros hemos entrado en huelga porque se está despidiendo, a diferencia de los compañeros de salud, que ahí sí hay represalias por salir a decir la verdad. Están siendo enjuiciados, hay muchos lugares que se ha despedido también, pero haciéndole procesos se han realizado sumarios. ¿Tiene registro, doctor Talavera, de cuántos despidos se han realizado? En realidad, el número es aproximadamente 2.000 entre todos los profesionales de la salud, no solamente médicos. Médicos somos cerca de 100. 2.000 despidos. Sí, ha habido regiones, ¿no? Por ejemplo, en la Diris cerca de 100, en la región de Ancas también 100, o sea, depende de cada lugar, ¿no? En algunos sitios es menos el número, pero igual, sumando a nivel nacional, llegamos a 2.000. Y actualmente, ¿cuántos son los trabajadores del sector salud que están acatando esta huelga indefinida que empezó el 13 de enero? Somos 120.000 profesionales de la salud, y todos en asamblea hemos comprometido participar en esto, pero ahora como estamos en una pandemia, entonces por eso no hay la cantidad que participa activamente, es bastante menos. Sin embargo, pues somos
En muchos casos, aquellos que estamos haciendo sistema de guardia, en su gran mayoría, el día de descanso de guardia o el día libre están yendo a participar. Como vemos, hay movilización en la mayoría de regiones del país, ¿no? Todos los días es compromiso concentrarnos y movilizar. Entonces, ahora, ya luego de conocer cuál es la situación que están enfrentando, la pregunta que queríamos hacerle y que usted nos quería indicar también es: ¿qué respuesta ha habido por parte del gobierno cuando se le pregunta a la ministra de Salud, Pilar Macetti, en cualquier momento, los periodistas? Es muy breve en su respuesta sobre la huelga que están realizando. Se solidariza con sus colegas médicos, pero no hay una respuesta clara. Lo que menciona es: se van a tomar medidas. ¿Ha habido algún acercamiento, doctor Talavera, por algún representante del gobierno? Hasta ahora no hemos tenido. Hace 13 días nos reunimos con la ministra. Nos hizo una propuesta pues que no era nada concreta, no era algo razonable. ¿Qué propuso? Sabemos que este día 18, lunes 18, ha presentado un proyecto de ley, algo que es ya tangible, digamos, para que se nos dé por lo menos la tercera fase de la escala salarial. Eso va a depender de economía y esperemos que el día de ayer se haya podido dar una solución, ¿no?, en el Consejo de Ministros. Nosotros estamos exigiendo un cumplimiento de acuerdos. No estamos haciendo nada nuevo, no es algo que se nos ha ocurrido este año. Como sabemos, esto viene desde el 2015 en caso de la Federación y desde el 2017 con el resto de gremios. Se nos ha dado la primera parte del 2018, la segunda el 2019 y correspondía a la tercera fase el 2020. Sin embargo, no fue presupuestado en el proyecto de presupuesto que hizo el Ejecutivo en agosto y que fue aprobado en noviembre del 2019, o sea, antes de que haya pandemia, porque también mucha gente dice que queremos aprovechar de la pandemia. Sin embargo, eso debía haber sido presupuestado el 2019, donde no había virus, no había pandemia. Entonces creemos que con ese proyecto de ley, que debería haber sido aprobado o discutido el día de ayer en el Consejo de Ministros, tendríamos el día de hoy, deberíamos tener el día de hoy un ofrecimiento concreto, ¿no?, de parte de nuestra ministra de Salud, y eso estamos a la espera de ser convocados para llevar la propuesta que nos haga a las bases a nivel nacional y poder decidir pues sobre la medida de lucha. Sin embargo, hasta el momento no hay nada de eso. Hasta lo que se sabe en cuanto a las medidas en el sector salud, ayer en conferencia de prensa se indicó que se tiene garantizado un contrato CAS-COVID para cada 3 meses. Se tiene garantizado el contrato 14.000 personas que se iría renovando en el sector salud. ¿Son insuficientes para usted las medidas que ha anunciado la ministra de Salud con relación a lo que se tiene que hacer para luchar contra esta segunda ola de contagios, doctor Talavera? Bueno, en parte se coincide que sí debe haber pues el recurso humano, pero no debe ser despedido porque ya tiene experiencia, no es algo que no concuerda. Segundo, que se debe hacer pruebas de antígeno, que son mucho más fáciles de hacer, no se requiere la tecnología de las pruebas moleculares, se puede hacer a la cabecera del paciente en cualquier centro de salud, y eso se debería comprar gran cantidad de estas pruebas para hacer en forma masiva, ubicar a los contactos y evitar que estos diseminen el virus, ¿no? Además, la compra urgente de cánulas nasales de alto flujo para evitar que los pacientes pues, requieran camas de UCI, porque con este sistema se puede dar 50 litros por minuto de oxígeno o incluso más, y con esto muchos de los pacientes ya no van a requerir camas UCI, que es lo que no tenemos en este momento, y además no tenemos los profesionales para manejar las camas UCI. Eso debería ser prioritario. Y además... Doctor, lo que menciona antes de ir al segundo punto, para no dejarlo pasar, es algo que quizás no se toca mucho en cuanto a la lucha de la pandemia. Se habla de camas UCI, implementar más camas UCI, abastecimiento de oxígeno medicinal, pero la clave aquí quizás podría ser lo que acaba de mencionar, ¿no? Cánulas nasales de alto flujo. ¿Por qué es importante y en qué momento de la enfermedad de la COVID-19 es necesario?
Cuando el paciente con nuestros métodos convencionales de administrar oxígeno, que podemos llegar hasta 15 litros, entonces cuando hay mayor requerimiento, lo tradicional era poner al paciente en un ventilador mecánico. Sí. Este ventilador mecánico significa pues que tiene que haber un profesional especialista con mucha experiencia. Entonces la alternativa a esto es poner estas cánulas nasales de alto flujo que se puede administrar ya no 15 litros sino hasta 50 litros, y muchos de estos pacientes se van a recuperar sin necesidad de ir al ventilador mecánico. Esto es una necesidad urgente, y nosotros también solicitamos a nuestro presidente, al ministro de Economía, que la salud en este momento debe ser prioridad y se debe dar el presupuesto en forma inmediata para la compra tanto de estas cánulas nasales de alto flujo como para pruebas de antígeno. Bueno, el contrato de personal, estamos de acuerdo que se esté renovando. Sin embargo, pues debe ser inmediato el contrato, no esperar, pues a veces demoran 1 o 2 meses en contratar, ya la pandemia va a pasar, entonces la segunda ola, entonces debe ser inmediato. Esas son algo urgente que no puede esperar. Pruebas de antígeno, cánulas de alto flujo, cánulas nasales de alto flujo y contrato de recursos humanos. Contrato de recursos humanos. Para que los televidentes entiendan, lo que le podría salvar en ese momento la vida a un paciente que sea diagnosticado con COVID-19 son estas cánulas nasales de alto flujo, que evitarían que avance la gravedad de la enfermedad y terminen buscando desesperadamente una cama UCI que ya no hay. Si ya no hay camas UCI, la solución sería esas cánulas que usted menciona. Es una forma de poder luchar contra esta enfermedad. Esta es una solución, y también estas se pueden usar no en hospitales grandes como son las camas UCI, que son hospitales pues de alta complejidad, sino en hospitales pequeños, incluso centros de salud, ¿no? Su sistema de manejo no es tan complicado como pues requiere muchos conocimientos el uso de un ventilador. Entonces, esta es una alternativa, y este también es un pedido urgente a nuestro presidente, a la Premier, ministro de Economía, ¿no? Y la inversión sería tan alta. La ministra de Salud también está de acuerdo con nosotros y están haciendo este pedido. La inversión, doctor Talavera, no sería tan costosa como un ventilador mecánico. Las cánulas nasales de alto flujo resultarían más económicas incluso para el gobierno. Sí, son más económicas, ¿no? Mucho más económicas, y también requiere menos personal capacitado. Sin embargo, siempre va a haber algún grupo de pacientes que va a ser mucho más reducido, que va a requerir ventilador, ¿no? Pero no terminamos de entender, doctor Talavera, ¿por qué se espera último momento? Si retrocedemos al año pasado, nunca se habló del oxígeno medicinal. Los expertos de salud saben en qué momento se debería abastecer de oxígeno medicinal cuando haga falta y tenerlo antes de que se llegue a ese punto. Pero cuando recién empieza el anuncio de en este hospital hace falta oxígeno medicinal, ahí recién el gobierno dice, verdad, necesitamos oxígeno medicinal. Usted está advirtiendo desde ahora que lo ideal sería conseguir estas cánulas nasales de alto flujo, pero no se está haciendo nada. Se debería tomar en cuenta las recomendaciones que hacen ustedes, que son los que finalmente están frente a la enfermedad. Sí, lamentablemente acá estamos acostumbrados a no actuar preventivamente, ¿no? Y ese parece que es una política de Estado, porque estos 3 meses de calma que hemos tenido entre septiembre, octubre, noviembre, propiamente no hemos mejorado mucho, ¿no? Sin embargo, ahora pues estamos ya ante la necesidad, y eso debería hacerse en forma urgente, ¿no? Doctor Talavera, si ustedes no tienen una respuesta de acuerdo al compromiso que les indicó la ministra de Salud, Pilar Macetti, tras la reunión que tuvieron hace una semana, ¿están considerando tomar algunas otras medidas además de la huelga indefinida? Por ejemplo, ya hay 4 médicos de salud que han iniciado una huelga de hambre en plena segunda ola. ¿Ustedes que son del MINSA también están considerando tomar otras medidas extremas como esta tal vez?
Sí, nosotros, como le digo, estamos recién en el 9º día, llegando a la segunda semana, vamos a analizar de repente este fin de semana, y bueno, como toda huelga, primero se inicia con movilizaciones, marchas, sin embargo ya después se tiene que tomar medidas de radicalización, ¿no? No esperamos llegar a eso, esperamos una solución, una propuesta concreta, razonable, que el día de hoy debería ser dada, máximo el día de mañana, por nuestras autoridades, porque ya sabemos que hay algunos avances, y eso lo demuestra la presentación del proyecto de ley que ha hecho el Ministerio de Salud. Sin embargo, pues como le menciono, hay que esperar la convocatoria y poder ver de qué se trata exactamente, ¿no? En medio de estos pedidos que están haciendo ustedes, los trabajadores de salud que están exigiendo también la salida de la presidenta ejecutiva de salud, Fiorella Molinelli, lo que está sucediendo, y usted quizás tiene la información también más precisa acerca de el incremento de fallecidos al día por causas no violentas, es decir, no solamente por COVID-19. De acuerdo a la cifra de SINADEF, el Perú volvió a superar la barrera de 500 fallecidos por día por causas no violentas. Esto es una cifra muy alarmante, y a esto se suma la huelga que están realizando del MINSA y también de salud. ¿Es así, doctor, que también tendríamos que prestar atención a la cifra de SINADEF que no se está dando a conocer por parte de la ministra Mazzetti? Siempre hemos pedido que se corrija la diferencia de fallecidos que existe entre el Ministerio de Salud y las regiones, que es más o menos cerca de 18.000. ¿No? Actualmente tenemos 19.000 fallecidos que informa el Ministerio de Salud, las regiones reportan 57.000. Y hay una diferencia que reporta SINADEF, que es incluso mayor a 50.000 respecto al año 2020, respecto al 2019. Esto hasta ahora no se aclara. Sin embargo, vemos que estas últimas semanas ya empieza a haber también una diferencia de cerca de 300 pacientes respecto a la cifra tradicional. Entonces eso se tiene que aclarar. Nosotros creemos que la gran mayoría de esta diferencia es por COVID-19 y sin embargo hasta ahora no se aclara, pero esperemos que pronto se aclare, ¿no? No puede ser que quedemos todavía en la incertidumbre si son o no por COVID, habiendo pasado ya tanto tiempo. En algún momento se hizo, usted se acuerda, ¿no? Creo que incluso en 2 ocasiones la ministra Mazzetti sinceraba las cifras. Lo que nos está dando a conocer es que en regiones se reportan 57.000 fallecidos. Al día de hoy, las regiones han reportado 57.000 fallecidos por causas no violentas que podrían ser tanto por COVID o por otras enfermedades. ¿Es así, doctor Talavera? No, las regiones sí lo mencionan que es por COVID. Es la diferencia de 18.000 respecto a la 39.000 del MINSA. El SINADEF es el que reporta 55.000 fallecidos más, que eso sí no sabemos si es por COVID o no. Bueno, las dos informaciones son claras y hay que tomarlas en cuenta, la de SINADEF y la que se reporta por regiones. Entonces, doctor Talavera, ¿qué va a pasar con nosotros? Están ustedes en huelga, entendemos que el pedido que ustedes hacen es un pedido totalmente justo, totalmente necesario. El problema de los trabajadores de salud también. Mientras tanto, ¿qué es lo que usted cree que podría suceder en cuanto a las cifras de contagios de fallecidos? ¿Esto se va a salir totalmente de control y va a seguir pasándonos la factura? Sí, creemos que estamos estos días más o menos que ya hemos llegado, parece, a un pico. Esperemos que no aumenten. Estamos pasando propiamente los contagios de Navidad y Año Nuevo. Y hay que tener fe y esperanza que esto no se incremente, porque realmente en este momento ya no podemos atender a nuestros pacientes, han vuelto las colas, la necesidad de oxígeno, la desesperación de la gente, ¿no? Entonces creemos y esperamos que no siga aumentando los casos. Sin embargo,
ante esto debemos pues prever, y por eso es la necesidad urgente de contratar más personal, de que haya oxígeno, de que haya la compra de las cánulas nasales de alto flujo, que haya pruebas. Entonces, una serie de medidas que nos podrían ayudar a controlar mejor, ¿no? Pero creemos que los picos que estamos viendo es muchos de los que se han contagiado en Navidad y Año Nuevo, ya que vemos que son familias completas, ¿no? En muchos casos. Entonces, esto habría que evaluarlo y esperar unos días más para ver pues cómo se comporta el número de nuevos infectados, el número de fallecidos, ¿no? Tenemos que cerrar ya, doctor Talavera. Lo que sí está garantizado durante esta huelga es la atención en hospitales del MINSA para pacientes COVID y en emergencia. Eso sí está garantizado durante el tiempo que dure la huelga. Sí, está garantizado no solamente los pacientes diagnosticados, sino los sospechosos. Todo paciente con síntomas respiratorios, dolor muscular, fiebre es atendido, ¿no? Ante la posibilidad que sea COVID. Muy bien, seguiremos al tanto, doctor Talavera. Seguramente vamos a tener la oportunidad de conversar con usted en otro momento, pero ya con buenas noticias y con los compromisos hechos que se cumplan por parte del gobierno con los trabajadores del sector salud, del MINSA de salud, que son los que finalmente están dando batalla a la COVID-19, pero se tiene que hacer con todo lo que ustedes exigen. Gracias, doctor Talavera. Solamente un saludo solidario al doctor Quiñones, que está siendo denunciado por decir la verdad, está haciendo un perseguimiento por parte de la jefa institucional de salud, y esperamos que también eso acabe. Gracias. Nos acaba de tocar un tema que quizás no se lo quería mencionar porque es del sector de salud. ¿Qué es lo que ha pasado con el doctor Quiñones para los televidentes que quizás no lo tienen aún claro lo que está sucediendo? Que están realizando una huelga de hambre, al menos 4 médicos de salud, y están pidiendo la salida de la presidenta ejecutiva de salud. Sí, en realidad es un problema que hay denuncias por sobrevaloración, por el mal uso de los hospitales de campaña, que muchos han sido elefantes blancos, y por falta de equipos de protección que no se dio, el traslado de recursos humanos de las regiones a Lima cuando eran infectados, y por todo eso el doctor Quiñones está siendo denunciado, está siendo seguido, ¿no? Abusando del poder que tiene en este momento la jefa institucional de salud. Sin embargo, esperemos pues que también el gobierno tome cartas en el asunto y sea removida del cargo, ¿no? Yo creo que esto sería saludable para la salud. Sabemos que si no hay solución hasta esta semana, la próxima semana estarían iniciando también una huelga nacional, ¿no? Entonces esperemos que se solucione por el bien de todos y por el bien de los pacientes, sobre todo. Que estarían iniciando también una huelga nacional los trabajadores de salud, sumándose a la huelga que están realizando la Federación de Médicos del MINSA. Esperemos que no se llegue a ese punto, doctor Talavera. Gracias nuevamente por la información y la entrevista. Gracias. Bueno, importantes anuncios, ¿no? Es la verdad, es la situación que se está viviendo en nuestro país en medio de esta segunda ola, el incremento de cifras de fallecidos que se tendría que considerar como se hizo en algún momento el año pasado, y ahora a la huelga de los trabajadores del MINSA se sumaría también, esperemos que no, la huelga de los trabajadores, huelga nacional de los trabajadores de salud. Al menos 4 de ellos ya iniciaron huelga de hambre en plena pandemia. 7:56 de la mañana es la realidad que nos toca vivir, lamentablemente. Tenemos que ir a una breve pausa, pero luego volveremos con más aquí en Primera Visión.